De Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. El huracán Ian azota con furia a Florida, en Estados Unidos. Los vientos con potencia de categoría 5 causan terror en varias ciudades. El sistema entró al continente esta tarde en Cayo Costa. En la ruta están ciudades como Tampa y Orlando. En videos, muchos temerarios han registrado la potencia y la fuerza destructora. Los vientos alcanzan los 240 kilómetros por hora y son amplias las zonas inundadas. Autoridades esperan que baje la violenta fuerza de los vientos para iniciar la evacuación de daños. 1 millón de hogares están sin electricidad en Florida. El presidente Gustavo Petro dice que no hay dinero para la implementación de los acuerdos de La Habana. Revela que comprar tierras para campesinos cuesta 60 billones. Polémica en Magdalena. Líder campesino invita a invadir terrenos. Propietarios de los lotes reclaman a las autoridades. Hablamos con el líder. Justifica la tenencia de las tierras en que son baldíos y dice que se los entregó a campesinos. Comisionado de Paz dice que al menos 10 grupos armados ya están en cese unilateral, como muestra de buena voluntad. Siguen los acuerdos previos a la reforma tributaria, revividos los días sin IVA. Les contamos en cuánto van las cuentas del recaudo. Más plazo a empresas de servicios públicos para que bajen el costo de los recibos. El alivio sería en noviembre. Atención, suben casos de niños desnutridos en Medellín. Incendio tras accidente en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Seguimos atentos a la salud de Quiñones, el boxeador en coma tras combate. Hablamos con su oponente en el ring. Nuevo manual para procedimientos del SMAT. Les explicamos los nuevos protocolos. 23 oficiales de la policía solicitaron el retiro de la institución. Esperen oportunidades. Hay una opción para estudiar en Harvard. Les decimos cómo. Y en deportes, Millonarios ya está completo para el primer duelo de la final ante el Junior. Además, el balance del triunfo de Colombia ante México. Y en cultura, es miércoles de cantar con la boca llena y les contaremos la historia del Cuba Libre. Buenas noches. Horas críticas en Florida, en Estados Unidos, por el paso del huracán Iota. Ian, las imágenes que se han conocido durante toda la tarde muestran un panorama de destrucción que podría ser la gran escala en algunos puntos debido a este huracán, el Ian. Sin embargo, por ahora las autoridades se preparan para hacer la evaluación de los daños. Eso no ha iniciado, pero se sabe que hay daños de gravedad. Investigan una versión de un posible naufragio en medio de la emergencia. Una embarcación con personas, al parecer de Cuba, se habría hundido. En RTVC Noticias cubrimos este hecho con nuestros corresponsales y tenemos imágenes de varios puntos que muestran lo que pasó esta tarde. En sus pantallas lo que se vivió hace unos minutos en Naples, quizá la ciudad más impactada, Pine Island, Fort Myers Beach y Punta Gorda, Florida. Todos puntos en el estado de la Florida, cerca a la zona impactada por el viento. Pues bien, ya estamos viendo las imágenes de la estela de destrucción dejada por el huracán Ian a su paso por Florida. Vamos en directo con Rocío Sañudo, ella es corresponsal de RTVC Noticias en Miami. Rocío, muy buenas noches. Por favor, cuéntenos y muéstrenos usted la situación a esta hora allí. Buenas noches. La situación es realmente preocupante. Un caos en todo el estado, pero principalmente en la costa oeste, que es donde se encuentra ahora el huracán, para hacerse paso hacia el interior del estado y cruzar Florida. Ian llegó con categoría 4 y vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y al tocar tierra bajó a 241 kilómetros por hora. Aún así, la lluvia es constante, los vientos siguen siendo muy fuertes y las marejadas ciclónicas son tremendamente peligrosas. Más de 2 millones de personas estaban bajo la orden
orden de evacuar y dirigirse al este a un terreno más seguro. Pero mientras cientos de miles de personas huyen de este devastador huracán, otros llegan. Y es que ni el huracán Ian ni el mal tiempo detiene el éxodo de balseros cubanos. En medio del peligro por el huracán Ian, un grupo de balseros cubanos llegó a Florida a las orillas de Stock Island. La patrulla fronteriza de Estados Unidos localizó a 4 sobrevivientes en tierra firme, pero han desaparecido al menos 23 balseros que han naufragado en medio del huracán. Las autoridades han advertido que no arriesguen su vida, que no la arriesguen, ya que las condiciones meteorológicas son muy críticas. Pero a pesar de estos avisos, otros 7 balseros cubanos fueron detenidos después de tocar tierra en Pompano Beach. Informo desde Miami, Florida, Rocío Sañudo para RTBC Noticias, conectados 24/7. Rocío, antes de que se despida, por favor, cuéntenos cómo ha llegado el tema de Ian a Miami, precisamente acá. Cuéntenos cómo se ha sentido, cómo ha sido la experiencia de la llegada de este huracán en esta parte de la Florida. Buenas noches, Carolina. Pues la situación es realmente preocupante. Básicamente un caos en todo el estado de la Florida y especialmente en la costa oeste, que es donde ya se sienten los primeros desastres de este terrible huracán que está ahora mismo azotando el estado de la Florida. Bueno, es un caos, como os digo, pero para hacerse paso luego hacia el interior del estado y cruzar la Florida. Ian llegó a la costa de la Florida con categoría de 4 y vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, y al tocar tierra bajó a 241 kilómetros por hora. Aún así, la lluvia es constante, los vientos siguen siendo, como podéis comprobar, muy fuertes, y las marejadas ciclónicas son tremendamente peligrosas. Y es que más de 2 millones de personas estaban bajo la orden de evacuar y dirigirse hacia un terreno más seguro. Pero es que mientras cientos de miles de personas huyen de este devastador huracán, otros deciden volver, porque el éxodo cubano no tiene fecha para esto, ni el tiempo, el meteorológico los defiende. Y es que el huracán Ian, para ellos sigue siendo una escapada de un grupo de balseros que ha llegado a las orillas de Stock. La patrulla fronteriza ha localizado a 4 sobrevivientes que han llegado a tierra firme y han desaparecido al menos 23 balseros en medio de este devastador huracán. Las autoridades han advertido que no arriesguen su vida, ya que las condiciones meteorológicas son críticas, pero a pesar de estos avisos, otros 7 balseros cubanos siguen detenidos después de tocar tierra en Pompano Beach. Rocío, a usted muchísimas gracias. Miami, Florida, Rocío Sañudo para RTBC Noticias, conectados 24/7. Rocío, gracias. Ahí estamos viendo, pues por supuesto, también las consecuencias de ese huracán, los fuertes vientos que se sienten allí en Miami. Usted, muchísimas gracias y por favor a cuidarse también. Continuamos con más información, porque es que el huracán Ian dejó también sin electricidad a más de 1 millón de hogares allí en Florida. El ciclón tropical ha provocado inundaciones y ráfagas de viento intensas. A las 3:05 de la tarde hora local, Ian tocó tierra en Cayo Costa, en el suroccidente de Florida. Descrito como un huracán extremadamente peligroso, el ciclón tropical golpeó con fuerza a varias poblaciones de la región. Pine Island fue una de ellas. Y Fort Myers Beach en el condado de Lee. Este es el sonido de las ráfagas de viento que alcanzaron hasta los 240 kilómetros por hora. Naples fue otra de las localidades más afectadas. Algunos vehículos quedaron atrapados entre el agua en este parqueadero. Además de sus vientos huracanados, Ian produjo marejadas ciclónicas antes de llegar a la zona ribereña del Golfo de México y seguirá produciéndolas. La fuerza descomunal de Ian se ha hecho sentir. Está descargando lluvias abundantes en la mayor parte del estado y tornados en zonas aledañas a Miami, donde 2 personas fueron hospitalizadas. De los 67 condados de Florida, todos ellos declarados en emergencia desde el lunes, 18 emitieron órdenes de evacuación obligatorias ante la llegada del huracán. Miles de personas optaron por dejar las zonas costeras y trasladarse tierra adentro para proteger sus vidas. El gobernador del estado, Ron DeSantis, pidió orar por quienes hayan decidido no dejar sus casas. Pues precisamente el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio una actualización de los daños causados hasta el momento por el huracán Ian.
Tenemos reportados más de 1,1 millones de cortes de energía. Hay cuadrillas que todavía están trabajando fuera del suroccidente de Florida, pero todos deben entender que el número va a crecer. Habrá más cortes de energía a medida que esta tormenta se mueva por la parte central de nuestro estado y antes de salir a la costa atlántica. Pues bien, vamos inmediatamente a saludar colombianos allí en Florida. Doña Marta Rosero está radicada hace 13 años allí en ese estado. Marta, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Marta, una pregunta, bueno, ¿cómo se sienten en estos momentos los vientos donde usted está y cómo de pronto usted y los suyos se están preparando ante pues el paso del huracán? Los vientos están muy fuertes ahorita, no están a categoría de huracán todavía, pero sí están bastante fuertes. Puedo estar aquí afuera sentada, estoy afuera de mi casa sentada para que puedan ver, no sé si se puede ver mucho. Los vientos que vienen para aproximadamente la 1 de la mañana, hora de acá, van a ser más fuertes y probablemente no voy a poder estar aquí afuera estar aquí afuera, porque van a venir con debris, con hojas, troncos, y es cuando van a venir también los tornados, que mandan alertas de tornado, y ahí es el momento donde nosotros tenemos que buscar nuestro sitio seguro. Nosotros tenemos un sitio seguro acá y es donde tenemos también provisiones. Sí, doña Marta, usted nos habla precisamente de buscar un refugio, un sitio seguro, pero ¿cómo fue el dejar su vivienda, el lugar en donde usted vive? ¿Cómo se sintió al tener que hacer eso ante una situación como estas? Nosotros no tenemos orden de evacuación. Yo estoy en mi casa ahora mismo. Mucha gente ha tenido que buscar los lugares donde tienen más riesgo de inundación. Esas personas tienen que buscar, tienen que evacuar y ya se les anunció con un día de anticipación. Mis hijos salieron de la escuela el día anterior, ayer, y no van a tener que volver sino hasta el lunes nuevamente a la escuela. Muchas personas han evacuado y muchas personas han venido acá a Orlando. Acá no va a pasar tan fuerte, pero es fuerte. Lo que pasó en las costas es devastador. Sí, en efecto, ya hemos visto las imágenes, Marta, y yo quisiera preguntarle si quizás quiere enviar un mensaje a otros compatriotas que estén allí en el estado o quizás también que estén acá en territorio colombiano. El mensaje para las personas que están aquí es que busquen, que estén pendientes mucho de las noticias, mantener sus teléfonos cargados, mantener su kit de huracán, que uno lo tiene que preparar desde el mes de mayo, mantenerse, buscar su sitio seguro y estar atentos a todas las alertas que nos envían al teléfono móvil y buscar refugio cuando nos avisen. Aquí es muy seguro uno porque uno le avisan por el teléfono y simplemente pues vas y te guardas y te dicen en qué zona estás de riesgo para que tú evacúes y salgas de tu casa y vayas al refugio. Normalmente son escuelas, iglesias. A que hagan caso a lo que dice el gobernador, a lo que dicen los alcaldes, que se muevan y que busquen resguardo, porque es fuerte, incluso categoría 1, que es lo que va a llegar acá más cerca, es muy fuerte. Pues doña Marta, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros en RTVC Noticias, precisamente durante este momento tan difícil para todos los habitantes de la Florida y por supuesto tener toda la precaución y la alerta. Pero ¿cuál ha sido la trayectoria del huracán Ian en las últimas horas y hacia dónde se dirige? Leonardo Niño, buenas noches, usted con más detalles. Buenas noches, Carolina, Mateo. Pues aquí vemos en este mapa satelital cuál ha sido el recorrido en las últimas 2 horas del huracán Ian en la península de Florida. El condado de Lee, donde se encuentra Cabo Coral y otros cayos, así como más al norte, en la bahía de Tampa, han sido las más afectadas hasta ahora por el paso de Ian. En la trayectoria pronosticada se espera que el ojo del huracán de Ian se mueva tierra adentro esta noche y en la madrugada de mañana jueves y que emerja sobre el occidente del Atlántico en horas de la tarde. Ian girará hacia el norte el viernes y se acercará a la costa nororiental de Florida, además de la costa de Georgia y Carolina del Sur ese mismo día
por la tarde, aunque se prevé que para ese día ya haya perdido fuerza y disminuya de categoría. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, algunas partes de la costa occidental de Florida no habían recibido el impacto directo de un ciclón tropical de esta magnitud desde hace un siglo, 100 años. Así que pues obviamente estaremos atentos a cuál va a ser el recorrido y cuáles son los daños materiales. Hasta el momento no se han reportado víctimas, por fortuna, allí en el estado de Florida. Gracias, Leonardo. Estaremos pendientes pues con el pasar del tiempo de esos reportes que entreguen las autoridades en Estados Unidos. Vamos a hablar con otro colombiano, César Contreras. Lo saludo a usted. Cuéntenos, por favor, dónde se encuentra. Buenas noches, Boca Ratón. Vivimos al sur de Tampa. El día de ayer, cuando recibimos la alerta de evacuación a la categoría A, que es donde queda nuestro hogar, decidimos con nuestra familia alejarnos por donde iba a pasar el huracán. Han sido 3 días muy difíciles, de mucha incertidumbre, donde nos ha tocado pues preparar diferentes formas para proteger nuestra propiedad. Y esperamos pues que sea solo susto, pero creemos que hay muchos daños ya en la comunidad, por lo que entendemos. El sistema eléctrico ya no está funcionando, las cámaras que tenemos de vigilancia allí de la vivienda ya no funcionan, y creemos que de aquí a 1 o 2 de la mañana va a pasar lo peor. Entonces ha sido difícil. La marejada es negativa en las marinas, en la bahía de Tampa. Se alejó el mar debido a que el viento es caliente, y más tarde ese viento va a cambiar del oeste hacia el oriente y muy seguramente vamos a tener marejadas que pueden ser más peligrosas. Sí, César, usted lo menciona, usted fue evacuado. ¿Cómo se sintió de haber tenido que abandonar su hogar en estas condiciones y cómo fue ese procedimiento? Muy difícil. Muy difícil porque dejas todo atrás y no sabes si lo vas a encontrar nuevamente. Sin duda, uno ni se alcanza a imaginar la incertidumbre, César, y pues la situación que está pasando usted y su familia. Esperemos que sea lo mejor y de verdad gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahora vamos a Tampa. Esta es una de las ciudades en máxima alerta en la costa del Golfo de Florida. Nos conectamos hasta ahora con Jacopo Luzzi, él es periodista de La Voz de América, que nos entrega más detalles de lo que está pasando allí. Jacopo, adelante, lo escuchamos. El huracán Ian, un huracán de casi categoría 5, ha tocado tierra en la tarde de este miércoles aquí en la costa oeste de Florida, impactando precisamente la zona de Fort Myers, a sur de Tampa. Hablamos de 100 kilómetros. Sin embargo, hablamos de un huracán tan masivo, tan grande, definido como un monstruo catastrófico, con daños, como dijo el gobernador Ron DeSantis, que también aquí en Tampa se pueden percibir los efectos, ráfagas de viento muy fuertes, lluvia constante y una situación de peligro y incertidumbre que afecta a todos. De hecho, nos encontramos en una ciudad fantasma donde es imposible encontrar comida o gasolina, mientras hablamos de un huracán que ha sido uno de los más fuertes que ha impactado Florida en las últimas décadas y en la historia de Estados Unidos, uno de los más grandes debido a su fuerza, su violencia y sobre todo su velocidad muy lenta que está causando inundaciones, lluvia que está llenando el terreno, el suelo de agua y una situación que no sabemos dónde va a terminar, porque con esta velocidad Ian se va a quedar hasta el final del jueves sobre el territorio de Florida y solo después alcanza el Atlántico. Hablamos de inundaciones, socorristas que han tenido que rescatar personas cerca de la costa y 2 millones de personas que se encuentran sin electricidad ahora. El gobierno y las autoridades locales han prometido ayuda, agua, comida, gasolina y equipos para restablecer la electricidad. Sin embargo, continúa la incertidumbre, el miedo en un huracán tan poderoso que de verdad en una zona como Tampa y como la costa oeste no se veía en décadas. Desde Tampa, Jacopo Luzzi, Voz de América para RTVC Noticias.
El presidente de la República dijo esta tarde que no hay recursos para la implementación de los acuerdos de La Habana. Relacionó el tema con el debate tributario. ¿Por qué, Luisa Barberi? Buenas noches. Carolina y televidentes, muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro advirtió que la implementación del primer punto, solo el primer punto de los acuerdos de paz con las FARC costaría 60 billones de pesos, lo que representaría casi 3 veces el valor de la reforma tributaria que tramita en estos momentos el gobierno nacional. El presidente Petro dijo que hasta el día de hoy no se cuenta con estos recursos y aprovechó para hacer un llamado a la ANDI en el pago de impuestos. Según el presidente Gustavo Petro, no se ha cumplido ni el primer punto de los acuerdos de paz con las FARC, que establecía la compra de 3 millones de hectáreas fértiles para los campesinos. Eso significa que el primer punto del acuerdo de paz está entre 30 y 60 billones de pesos. ¿Dónde está esa plata? Si no está, entonces deberían decir la verdad. El Estado colombiano ha decidido no cumplir los acuerdos de paz con la FARC. El problema, dice el mandatario, es que no hay dinero para la implementación de los acuerdos de La Habana y que cumplir estos pactos ya firmados serían el primer requisito para lograr la paz total en Colombia. El presidente enlazó este tema con el debate tributario que actualmente hay en el país. La ANDI, por ejemplo, nos dice que es muy malo pagar impuestos por 21 billones de pesos, 21, quitándole privilegios tributarios que se han configurado a lo largo de las décadas. Pero el primer punto del acuerdo de paz con la FARC vale 60, no 21. Entonces lo que nos están diciendo es que no se puede cumplir el acuerdo de paz. Cuestionó que se desconoce el paradero de las armas compradas para las convivir con dineros públicos. Dice que deberían de estar bajo inventario o que tendrían que haber procesados por detrimento patrimonial. El comisionado de paz reveló hoy que 10 grupos armados iniciaron un cese unilateral como muestra de buena voluntad frente a la política de paz total. El comisionado Danilo Rueda confirmó cuáles son los grupos armados que ya iniciaron un cese al fuego unilateral en el camino de la paz total. Subrayó que les pidieron no matar, no desaparecer y no torturar. El EMC, Estado Mayor Central, como se llaman a sí mismos. La segunda Marquetalia, que está en ese mismo sentido, las AGC, están varias oficinas de ciudades, las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad y naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. El comisionado también se refirió a los avances de la etapa exploratoria con el ELN. Reveló que muy pronto instalarían una mesa de negociación. Solamente cuando termine la fase de aplicación de los protocolos, el presidente Gustavo Petro designará a los integrantes que van a representar los intereses de los colombianos de este gobierno en esa mesa de conversaciones. Ante las críticas al borrador de la ley de sometimiento para estos grupos armados, Rueda pidió acuerdos en medio de las diferencias. Además, Rueda confirmó que antes de finalizar el año, el Catatumbo será escenario de la primera Asamblea Nacional Cocalera que busca que pequeños campesinos cultiven de manera legal la hoja de coca. La comunidad indígena de Pioyá, en Caldono, Cauca, quedó en medio de combates entre el ELN y las disidencias de las FARC. Durante más de una hora se escucharon los disparos del enfrentamiento. Alejandro Muñoz, buenas noches. Usted con más detalles. Adelante. Carolina, televidentes, buenas noches. Pues hay temor y tensión en zona rural de este municipio luego de este hecho que se registró exactamente en la vereda de Villahermosa. Pues de acuerdo con la primera información, disidencias de las FARC de la Dagoberto Ramos estarían respondiendo a un ataque por parte del ELN desde zona montañosa. De acuerdo pues con esta información y a través de un comunicado que se ha entregado del territorio ancestral del pueblo Nasa, 2 de estas personas fallecieron en medio de este fuego cruzado y además de dejar a un sinnúmero de personas lesionadas. La zona hoy es declarada en emergencia y piden que se cumpla con el plan de seguridad para todo este territorio. Es la información pues que se registra hasta el momento desde Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias y continuamos con más información porque es que hay polémica en Magdalena. Un líder campesino reconoce que ha invadido predios. Dice que los ocupa porque son baldíos que son utilizados por campesinos. Estefanía Valencia, muy buenas noches. Cuéntenos usted qué es lo que está pasando y qué le dijo este campesino.
Mateo, buenas noches. Mire, los predios de la discordia están ubicados en un corregimiento de Ciénaga Magdalena. La persona que escucharán ustedes a continuación explica a través de audios de WhatsApp que para invadir los terrenos deben llegar a sembrar e instalar ranchos y cambuches. Pues hablamos con él y asegura que defienden los derechos de los campesinos que llevan años haciendo lo que llaman sana posesión. Luis Eduardo Bayona es el presidente de la Asociación Fuerza Campesina y a través de un grupo de WhatsApp dio indicaciones para la invasión de unos predios en el corregimiento Sevillana, en el municipio Ciénaga, en Magdalena. Eso va a ser para ustedes. Va a ser un pedazo pequeño en lo seco para que vayan cultivando y vayan haciendo su rancho y se amarren el cinturón para hacer posesión. De ahí no lo saca nadie, compañeros. Esto es tumbando y capando. Dice tener contacto con el Ministerio de Agricultura para adelantar la gestión en esas tierras que llama abonadas y ricas. Pónganse en pilas porque ya está todo organizado para que ustedes vayan y tomen posesión de su cuarterón. Y van sembrando mientras que nosotros organizamos todo lo otro que son más de 2.000 hectáreas. La denuncia la hace el representante de quienes se presentan como propietarios legales de los predios. Después de que ingresan estas personas y se asientan en los predios, comienzan a intentar llamar y acumular un número mayor de personas para que sea pues difícil que las autoridades actúen en debida forma. RTVC Noticias habló con el líder campesino de los audios de WhatsApp y reconoció la invasión de esos terrenos que según él son baldíos. Son terratenientes que no necesitan tierra y si se roban la tierra baldía un terrateniente que tiene más de 10.000 hectáreas, ¿por qué nosotros que no tenemos un cuarterón de tierra no sembramos? Afirma que defienden sus derechos. Defendemos los derechos fundamentales de los campesinos que llevan años en su sana posesión. La defensa de las víctimas dice que la inspección de policía ya validó los títulos de las tierras y ordenó el desalojo. El presidente del Senado, el ministro de Defensa, el alto comisionado para la paz y el presidente de Fedegan se reunieron para buscar salidas a la invasión de tierras. Hicieron un llamado a no utilizar vías de hecho. Para buscar salidas a este problema, el alto comisionado para la paz invitó al diálogo y exigió no utilizar las vías de hecho. A parar las ocupaciones, el ejercicio de fuerza o de hecho que desconoce la apuesta del presidente Gustavo Petro. Por su parte, el ministro de Defensa le pidió a la Fiscalía General investigar las invasiones y afirmó que no serán permitidos los grupos de reacción. El gobierno enfáticamente rechaza cualquier germen de organización que conduzca finalmente a repetir esa historia trágica del país. Por su parte, el presidente de Fedegan dijo que los ganaderos están en disposición de vender tierras al Estado. Fedegan no solamente no va a ser obstáculo, Fedegan en lo que el gobierno considere pertinente será un facilitador. En el encuentro fue acordado que la policía será quien actúe cuando ocurran estos hechos. Además, quedaron prohibidas las reuniones entre ganaderos e invasores ilegales. El gobierno y congresistas siguen en busca de acuerdos para estructurar el texto final de la reforma tributaria. Hoy se concluyó que se mantienen los días sin IVA y habrá penalidades para evasores. La reforma tributaria buscará mantener 2 jornadas de días sin IVA a productos nacionales el próximo año. Realmente le llega a los estratos más bajos de la población, se van a beneficiar y por lo tanto no sean productos importados como desafortunadamente eran los días sin IVA anteriores. Los gremios celebran el anuncio. De esta manera se continúa estimulando el comercio, especialmente el pequeño y mediano comercio, pero también se estimula la producción y la industria nacional. Habrá una discusión particular para incluir penalidades para quienes evadan impuestos. Hay un acuerdo de incluir unas normas penales, pero se va a trabajar en la redacción de esas normas para un acuerdo que esperamos que sea aprobado el día lunes entre los ponentes, ¿no? El gobierno espera que la reforma comience a ser aprobada desde la próxima semana. El lunes ya haya una ponencia unificada para presentar al Congreso y
digamos, la aprobación en primer debate esperamos que sea el día miércoles. Otros puntos importantes en la reforma son la sobretasa temporal de 5% a los bancos, el impuesto a las bebidas azucaradas, tasa de 15% a los dividendos y de 35% para ganancias ocasionales a través de loterías. Estos son los últimos acuerdos a los que llegaron las partes después de 3 semanas de reuniones y el texto final se conocerá el próximo lunes. El Ministerio de Minas amplió el plazo para que las empresas del sector energético negocien mecanismos y logren la reducción de las tarifas del servicio. Los primeros alivios llegarían en noviembre. El cronograma del ministerio incluye una semana adicional para que las empresas generadoras y comercializadoras de energía lleguen a acuerdos. Hasta el 7 de octubre las compañías deberán hacer ajustes en las fórmulas de las tarifas y en los contratos. A finales de mes habrá una nueva actualización de tarifas mensuales y en noviembre y diciembre comenzará la reducción de tarifas para los usuarios. Las tarifas de la energía eléctrica bajarán a finales de este año bajo este esquema. De no haber acuerdos, la ministra les envió un mensaje a las empresas del sector. Sí, vemos que no hay una voluntad suficiente de parte de las empresas, otras decisiones serán tomadas, pero por ahora insistimos en que valoramos esa voluntad de las empresas. El gobierno espera que las tarifas bajen hasta 20% en la costa Caribe, zona del país más afectada por el aumento de precios. Medellín registró un aumento del número de niños afectados por desnutrición crónica. Según las autoridades, 7,8% de los pequeños atendidos en el año tienen esa afección. Ismael Tobón, muy buenas noches. Adelante con la información y los detalles. Mateo, muy buenas noches. Este informe lo hizo Medellín Cómo Vamos, organización que se encarga de mostrar cada uno de los fenómenos sociales que tiene la capital antioqueña. El paso de la pandemia durante los años 2020 y 2021, al parecer, agravó la situación alimentaria de miles de niños en la ciudad. El informe Medellín Cómo Vamos encendió las alarmas en materia de atención a la primera infancia en la ciudad. Según la corporación, el 7,8% de los niños sufren de desnutrición crónica. Menos bebés están tomando leche materna y tenemos más niños en riesgo de desnutrición crónica como proporción de los niños a los que se les hace tamizaje y más niños en riesgo de poder entrar en ella. Los resultados se centran en los años 2020 y 2021, importantes para la administración local en la atención de niños con la afección. Es fundamental que entendamos que la obra más importante de Medellín es su niñez. Y nos tenemos que aplicar para que estos riesgos, ya sea por gestión o ya sea por la pandemia, los superemos. Las autoridades reportaron que los sectores más afectados con este problema son Robledo, Manrique, San Javier, 12 de octubre y Villahermosa. En el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio, una tractomula que cargaba combustible se volcó e incendió. Pasadas las 8:30 de la mañana, el vehículo salió de una curva y por motivos que están en investigación quedó al costado de la vía. El líquido inflamable que transportaba salió de la cisterna y pasó por los sumideros de agua en donde se desplazó, lo que aumentó el riesgo de la emergencia. El conductor del camión perdió la vida. Y seguimos pendientes del estado de salud del boxeador Luis Quiñones, quien completa ya 4 días en coma inducido. Sus familiares y amigos hacen cadenas de oración para pedir por su recuperación. Lucía Llanes, muy buenas noches. ¿Qué se sabe de la evolución del deportista? Mateo, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Pues el último parte médico de Luis Quiñones no es alentador. En los estudios que se le practicaron se evidencia múltiples áreas de isquemia cerebral. Él continúa en la unidad de cuidados intensivos aquí en la Clínica General del Norte en Barranquilla bajo pronóstico muy reservado para la vida. Su estado de salud tiene en vilo a Colombia y una de las personas que se une a las oraciones por la vida de Luis Quiñones es José Muñoz, quien compartía con él la velada boxística de ese 24 de septiembre que tuvo este lamentable desenlace. El delicado estado de salud de Luis Quiñones ha generado conmoción y reacciones. José Muñoz, con quien disputaba el título nacional, rompió el silencio y se unió a las plegarias. Conozco a Quiñones, es mi gran amigo, tuvimos la oportunidad de entrenar juntos, somos compañeros de sparring y que se mejore pronto para seguir con nuestra disciplina. En este momento no hay contrincantes, existe un equipo unido rogando por la vida de un luchador. Exacto, por lo general uno quiere que el de uno gane, ¿me entiende? Pero no es la forma que terminó la pelea. Es difícil, ¿no? Para uno como entrenador de boxeo y amigo del muchacho,
y que está en contra de él, pero uno siempre va a que gane el suyo, pero a lo bien, ¿no? Pero gracias a Dios las cosas van a salir bien. A 4 días del coma inducido y después de una cirugía de cráneo, Luis Quiñones sigue bajo pronóstico reservado. En Medellín, otro edificio fue evacuado por el agrietamiento de columnas y paredes. 25 familias abandonaron sus apartamentos. Ismael Tobón, buenas noches. Carolina, este hecho ocurrió en el barrio Boston, centro de la capital antioqueña. Las autoridades y los organismos de gestión de riesgo adelantan las labores de investigación con diferentes expertos que están estudiando actualmente en qué condiciones se encuentra la estructura para así determinar si regresan de nuevo los propietarios a sus viviendas. La tranquilidad de los residentes de este edificio de 5 pisos fue interrumpida por un fuerte movimiento de la estructura. Me encontraba acostada viendo las noticias cuando sentí que algo que chirriaba, algo charrasqueaba. Cuando la nieta salió, los gaticos corrían, entonces ahí todo el mundo se está cayendo el edificio. 25 personas sacaron sus pertenencias y abandonaron sus apartamentos por el peligro que genera la edificación. Aquí jamás, ni siquiera había mostrado agrietamientos o alguna cosa pues parecida, no, eso fue de momento. Las grietas en una de las columnas ocasionó la emergencia. En total tenemos 12 recomendaciones de evacuación temporal, 6 viviendas que corresponden a la edificación con problemas estructurales, 5 locales comerciales y la vivienda vecina. En 10 años, 19 edificaciones altas en Medellín han tenido problemas estructurales. El monitoreo de las autoridades continúa. Luego de los fuertes bloqueos en el Bajo Cauca, la gobernación de Antioquia afirmó que iniciará la formalización de varios mineros en la zona. Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. La gobernación de Antioquia buscará la formalización de los mineros ancestrales y rechaza la presión de los grupos armados que se disputan esa región del Bajo Cauca antioqueño. Claro que en el Bajo Cauca antioqueño está la presencia del Clan del Golfo y que ese Clan del Golfo chantajea, extorsiona, presiona, amenaza, no solo a los pequeños mineros en muchos casos, sino también a la propia población, pero que además ese Clan del Golfo está directamente implicado en la minería ilegal. El mandatario departamental fue enfático con el apoyo a la minería ancestral, pero rechazó contundentemente la minería con la que se fortalecen los grupos armados en esa región de Antioquia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. El director de la policía firmó el instructivo que explica cómo funcionará el nuevo SMAT en escenarios de protestas. Dentro de los puntos más relevantes que deberán cumplir los uniformados están los siguientes. Primero, dice que la presencia de manifestaciones debe ser discreta para no incitar al odio. Segundo, no podrán marchar a un costado de los manifestantes, sino atrás de ellos. Tercero, deberán tolerar las agresiones verbales y no reaccionar a ellas. Y por último, el nuevo SMAT solo podrá intervenir en hechos violentos. 23 oficiales solicitaron su retiro de la Policía Nacional. Algunas asociaciones explican que fue por desmotivación, pero la policía las desmintió. RTVC Noticias conoció la resolución del Ministerio de Defensa en la que se aprueba el retiro voluntario de 10 coroneles, un mayor, 3 capitanes, 7 tenientes y 2 subtenientes de la policía, es decir, 23 oficiales. La institución explicó que se trata de solicitudes de asignación de retiro luego de cumplir su tiempo mínimo de servicio. 20 de ellos tienen entre 20 y 32 años de servicio, lo que les confiere el tiempo suficiente por ley que les otorga el derecho de asignación de retiro. Desde las asociaciones de policías retirados se habla de inconformidades por decisiones gubernamentales en el proceso de transformación de la Policía Nacional. No están respaldados por su institución ni por su gobierno, porque al momento de actuar, entonces si hay un exceso de la fuerza, están en un proceso jurídico. Si no lo hacen, están en omisión. La policía aclara que nada tiene que ver con esos motivos. No es cierto que el retiro de estos oficiales se haya producido por una desmotivación ocasionada por decisiones institucionales recientes. La institución explicó que es un proceso normal. En enero de este año solicitaron el retiro 50 policías, 40 en marzo, 18 en mayo, 21 en junio y 23 en septiembre. 700 familias fueron desalojadas por invadir un predio privado en el corregimiento El Caguán en Neiva. La diligencia fue apoyada por el SMAT. Más noticias con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Son 3 sectores en los cuales se presentan bloqueos en la vía que de Quibdó conduce a la ciudad de Medellín.
Los manifestantes piden, entre otras cosas, que se arreglen y doten las escuelas, ambulancias terrestres y que se construyan centros de salud. En el Atlántico, al igual que en Bolívar y Sucre, fueron constituidas mesas de trabajo con las comunidades que manifestaron su preocupación luego de conocerse que el gobierno suspendió indefinidamente la licitación para la APP del Canal del Dique. En el corregimiento La Molana, esto en el municipio del Atrato, en el departamento del Chocó, más de 100 familias se encuentran a esperas de la reubicación que les han prometido desde las administraciones municipales. Esto ante el riesgo de perder sus viviendas por erosión y también por las crecientes súbitas de los ríos Atrato y Molana. Luego de 40 años de presencia en más de 50 países, el Instituto de Recursos Naturales, WRI, lanzó una nueva oficina en Colombia. Su objetivo es apoyar en la mitigación del efecto del cambio climático en el país. Trabajar hacia una economía de cero emisiones y proteger los bosques fueron los temas principales del conversatorio Del discurso a la acción, en medio del lanzamiento de la nueva oficina de WRI en Colombia. Colombia se ha posicionado como un líder importante en materia de acción climática a través de compromisos de reducción de emisiones muy importantes comparados con otros países de la región. La organización apoyará al país en el cumplimiento de los compromisos adquiridos, como la reducción de emisiones del 51% de gases de invernadero para el año 2030. Nuestro principal reto ahorita es lograr financiación y poder dinamizar estrategias puntuales, concretas, que nos ayuden en ese ascenso tecnológico. En el país hay cerca de 33.000 vehículos registrados con tecnologías cero o bajas emisiones. Según WRI, Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático, especialmente por el tema de desastres naturales. Noticias del mundo en nuestra emisión central. La Embajada de Estados Unidos en Rusia pidió a sus ciudadanos que abandonen de inmediato ese país debido a que el Kremlin prohibiría su salida y llamaría a filas a los que tienen doble nacionalidad. Entre tanto, Rusia abrió hoy un caso penal por terrorismo internacional por las fugas de gas en el mar Báltico. El llamado a movilizar ciudadanos para que se conviertan en reservistas del ejército en Ucrania sigue generando un éxodo masivo de rusos hacia otros países como Georgia o Kazajistán. El Kremlin amenazó con no expedir más pasaportes para las personas movilizadas o que fueron llamadas a unirse a las tropas, por lo cual Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a que abandonen el país. Esto ocurre a la par de la polémica que hay por el presunto sabotaje de Rusia en la fuga de gas en el mar Báltico por los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Las investigaciones sobre las causas de esta fuga podrían tomar tiempo. Va a llevar tiempo. Si escuchamos a los expertos sobre la cantidad de gas que hay en las tuberías y cuánto tiempo pasará antes de que baje la presión, entonces podríamos decir que tomará 1 o 2 semanas. La Casa Blanca consideró ridículo que Rusia insinuara que Estados Unidos podría estar detrás de las misteriosas explosiones que afectaron los gasoductos submarinos. Mientras tanto, la Unión Europea propuso un octavo paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, incluyendo un tope en el precio del petróleo, además de medidas restrictivas a los responsables de los referendos de anexión de territorios ucranianos, que ya entró en su recta final y podría agudizar aún más el conflicto. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín y sobre todo cuando comenzamos esta noche de deportes con este tremendo golazo que marcó el colombiano Juan Fernando Quintero en la Copa Argentina, esto por los cuartos de final. Miren este gol, por favor, disfruten este gol olímpico del número 10. El antioqueño que logra esta tremenda anotación era como un céntrico cerrado, pero finalmente marca este tremendo golazo y con esto daba el empate para su equipo, para River, para poderse clasificar a las semifinales de esta Copa Argentina, pero no fue suficiente porque perdieron desde el punto penalti y finalmente Patronato se clasificó a las semifinales. Pero esto, señores, esto es un lujo, un tremendo lujo de Juan Fernando Quintero, que recordemos no fue convocado a estos partidos amistosos por parte del técnico Néstor Lorenzo, por parte de nuestra selección Colombia para esta fecha de partidos amistosos de la FIFA. Tremendo gol, ¿ah?
¿Qué tal este gol que marcó Juan Fernando Quintero? Muchos dicen que tiene demasiado talento, que hace falta así un jugador con estas características en la selección Colombia, pero finalmente pues sabemos que físicamente no está tan bien. Pero bueno, el técnico Néstor Lorenzo, justamente de quien estábamos hablando, tuvo muchas polémicas por la convocatoria de jugadores veteranos que habían hecho parte de otros procesos, con el técnico Queiroz, con el técnico Peckerman, con el técnico Reinaldo Rueda, y muchos estaban a la expectativa de qué iba a pasar en estos partidos amistosos. Más allá del funcionamiento, que hay mucho también por analizar, los resultados fueron positivos. Ganó ante Guatemala y también le ganó a la selección mexicana. Así que una de las figuras fue Luis Sinisterra. El comienzo fue difícil. Muy rápido los mexicanos no solo se adelantaban en el marcador luego de una falta penal cometida por Luis Díaz, transformada en gol por Alexis Vega, sino que en media hora de juego el resultado era muy complicado para Colombia cuando México amplió la ventaja 2-0 con el tanto de Gerardo Arteaga. Pero 3 sustituciones del técnico para iniciar la segunda etapa le cambiaron la cara a Colombia. Salieron James y Falcao, ingresaron Borré y Sinisterra y la diferencia fue total. El planteo del primer tiempo puedo decir que no fue bueno, pero en el segundo tiempo hicimos lo mismo que pretendíamos, pero lo hicimos un poco mejor, más intenso y bueno, y salió. Y salió porque muy rápido Luis Sinisterra metió un cabezazo inatajable para Memo Ochoa y poner el partido 1-2. Y ya en 7 minutos del segundo tiempo, Sinisterra mandó el balón al fondo de la red de un derechazo que ningún mexicano pudo detener. El relevo generacional se hizo evidente y quedó demostrado. Partido 2-2. Yo creo que lo hicimos muy bien, especialmente en el segundo tiempo, donde hubo un cambio de actitud, fuimos un poco más agresivos, arriesgamos un poco más y bueno, ahí vimos los frutos en este partido. Finalmente Borré asistió a Wilmar Barrios, que marcó su primer gol tras 53 partidos con la selección. Vamos a ir analizando paso a paso, partido a partido, como vayamos. Lo de los jugadores, siguiendo su evolución y su crecimiento en los clubes donde están. La gira por Estados Unidos ilusiona, porque por juventud y calidad de los nuevos, el futuro pinta mejor. Y hoy se disputarán los primeros 90 minutos de la final de la Copa Colombia, partido de ida entre el Junior de Barranquilla y Millonarios. Hay que destacar que en el equipo de Gamero, los recién llegados de la Selección Colombia, Álvaro Montero y Ginás, serán titulares. Ganar la final de la Copa Colombia no es solo un asunto de honor, es tener la posibilidad de jugar la Copa Libertadores. Hoy en día ganar la Copa es importante, más importante que en años anteriores. Ya la entrada a un campeonato internacional que todos aspiramos. Y para lograr el objetivo hay que hacer sentir la localía en el primer asalto. Tenemos que hacer un gran juego, tenemos que superarlo, tenemos que sacar una diferencia. Millonarios ha demostrado que no le importa la cancha en la que juegue, siempre va por el triunfo vía jugar bien. Este equipo no va a venir a cambiar la idea y lo que estamos haciendo en un partido. Nosotros vamos a salir a jugar lo mismo que venimos haciendo en todos los estadios, en todas las plazas. Venir a proponer, venir a buscar el partido. Y si Montero y Ginás llegan a Estados Unidos a tiempo, serán titulares. Hemos entrenado con 2 jugadores diferentes, el caso de Cuenú y el caso de Moreno. Pero ellos también entienden y saben que si ellos llegan y están bien, irán a jugar ellos, porque siempre han sido titulares. La primera final de la Copa Colombia comenzará a las 8 de la noche, una vez finalice RTVC Noticias en su emisión central. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Yo les cuento que un día como hoy, pero de 1934, nació Brigitte Bardot, uno de las sex symbols de hace muchos años, que además también, si ustedes estuvieron pendientes de nuestro noticiero, en algún momento cantó un bambuco colombiano que se llama El Cuchite. Por supuesto, tenemos más noticias de la actualidad cultural con Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Por primera vez y desde los tiempos de la Unión Soviética, la Academia de Cine rusa no presentará ninguna película a los premios Oscar y tampoco hará parte del comité de selección. Medida que acrecienta el aislamiento cultural a Rusia. Panorama complejo para la industria y cineastas rusos que están en una encrucijada. Encontrar visibilidad mundial en un momento donde la guerra cierra puertas.
Por un lado está la posición de cineastas nacionalistas y pro-Putin, como Nikita Miyakov, quien considera inútil la participación de Rusia en un país donde niegan su existencia. Su propuesta es crear un nuevo certamen equivalente a los Oscar, pero en Europa y Asia. Por otro lado está la postura del director de cine ruso, Alexei Uchitov, quien opina que el cine no debe tomar el mismo camino que la guerra. Por el contrario, según él, cada vitrina internacional es una opción para demostrar que el cine ruso está presente. Su propuesta, dar marcha atrás a la decisión de aislamiento cultural. A esto se le suma la lista negra de Rusia a los actores estadounidenses que visitan Ucrania y apoyan al gobierno ucraniano de Volodymyr Zelensky. Ámbito cultural permeado por la guerra. Dos visiones de la tribuna, dos exiliados y una industria que poco a poco parece ahogarse. El precio del dólar bajó 70 pesos y cerró a 4.456 pesos. El precio interno de la carga de café subió 4.000 pesos, quedó en 2.434.000 pesos. 700 cámaras de seguridad en Bogotá están sin funcionar, así lo confirmó la Contraloría Distrital. Más de 80.000 millones de pesos ha perdido el Hospital Metropolitano de Barranquilla, que aún sigue cerrado, según la gerencia de la institución de salud. Fuerte discusión entre una jueza de Fonseca, La Guajira, y un abogado. Entre gritos, los protagonistas se acusaron de irrespetuosos. La funcionaria tildó de novelescos los argumentos del jurista y ordenó investigarlo. Así las Pero entonces cosas. hágame ese favor. Hágame Incluya el la favor, audiencia cállese. anterior donde usted dijo que Cállese, quería hacer doctor. esta audiencia. Hágame ese Cállese, favor doctor. en la Cállese. consulta. Pero A solo 45 minutos del inicio de la audiencia, este era el tono de la discusión. El motivo de la pelea fue otorgar la libertad a un procesado, más que una audiencia parecía una telenovela. ese es el resumen que usted le va a hacer para que él intervenga, haciendo un resumen al que llama irrespetuosamente novela, como si esto fuera La Rosa de Guadalupe o Pasión de Gavilanes. Respéteme, señora juez, respete mi argumento. Terminó vulgar e irrespetuoso. Ah, vulgar yo. Usted me llama Sí. novela a mí y yo soy el vulgar. Respete el uso de la palabra que se lo concedía a la víctima, no a usted. ¿Dónde ¿Usted dice qué le el código pasa, que usted tiene que ridículo? hacer resumen? Minutos después, los ánimos subieron. Llegaron a las acusaciones por el lugar de nacimiento de los enfrentados. No es de libertad. No No es de grite, su libertad. señoría, no grite, por favor. Déjeme gritar porque ese es mi tono de voz. Qué pena, pero yo hablo fuerte porque yo soy escaleña. Yo no soy moncata ni tolimense. Contrólese, Así que, por tolimense, favor. no me respete porque no me Doctor, discrimine. cállese, que yo a usted no, No le me aviso la discrimine palabra. porque Le dije tengo que no me bandera. interrumpiera, que no me interrumpiera, que yo Entonces no estoy me motivando. discrimine, que yo soy orgulloso. Entonces, bueno. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia rechazó lo sucedido y en especial la actuación de la jueza. No es necesario referirse a otro a través de gritos, ni mucho menos hacer afirmaciones respecto de su lugar de origen. RTVC Noticias trató de contactarse con la jueza primera penal municipal de Fonseca por intermedio del Consejo Superior de la Judicatura para obtener una respuesta a lo sucedido, pero no fue posible. La Fiscalía incautó los celulares de los policías implicados en el asesinato de los 3 jóvenes en Chochó, Sucre, recordemos ocurrido el pasado 25 de julio. Las autoridades analizarán los equipos y la información relacionada al proceso. Más hechos del día en un minuto. Por vencimiento de términos, el expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso, quedó en libertad. Grosso es procesado por cohecho impropio porque habría recibido el 10% de cada contrato para la atención de pacientes con cáncer en Cundinamarca, Santander y Boyacá. La Corte Suprema abrió investigación contra el representante a la Cámara, Jorge Alberto Cerchario Figueroa, por las posibles irregularidades en las que habría incurrido cuando fue alcalde de Barrancas, La Guajira. Al parecer, Cerchario tramitó contratos para la provisión de alumbrado público del municipio. El general en retiro Mario Montoya rendirá versión por falsos positivos cuando fue comandante de la Brigada Cuarta del Ejército entre 2002 y 2003. Las diligencias serán llevadas a cabo el 29 y 30 de septiembre en Medellín, luego de que 24 víctimas entregaran sus testimonios y el Estado presentara informes relacionados con el tema.
el Consejo de Estado revocó la condena impuesta a la policía por los daños a una empresa metalúrgica que fue saqueada durante una protesta en Barranquilla. El tribunal aclaró que no todos los daños que afecten a particulares activan la obligación del Estado de resarcir los perjuicios. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay mentorías gratis para personas que quieran estudiar en la Universidad de Harvard. Les contamos cómo inscribirse. En oportunidades de mentorías para estudiar en la Universidad de Harvard, vaya a la página colombiaharvard.com. Deslices abajo y de clic en programa de tutoría. Allí encontrará los requisitos para participar de la convocatoria, como ser colombiano, tener dominio del inglés nivel B2, ser bachiller o estar en el último año de colegio para aplicantes de Harvard College, o tener un título universitario para aplicantes de maestría y PhD. Deslice hasta abajo y de clic en el enlace Inscripción Programas de Mentoría Harvard 2022. Acá tendrá que leer con atención los beneficios del programa, diligenciar sus datos personales y seguir el paso a paso. Atentos, el programa está diseñado para personas que ya han identificado el programa de estudio al que quieren aplicar. Y mucho ojo, la convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque el Real Madrid confirmó la baja de Luka Modric de 8 a 10 días después de la molestia que sufrió en la cadera en esta fecha FIFA jugando con su selección, la de Croacia, así que se perdería el clásico ante el Barcelona. Con esta información nosotros comenzamos nuestro resumen deportivo del día. El Tribunal General de la Unión Europea confirmó hoy que el próximo 18 de octubre se llevará a cabo una audiencia pública cuyo tema central será el fichaje de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Esto debido a una demanda de un grupo de accionistas franceses del Barcelona que insiste en que se debe analizar factores como el fair play financiero y las regulaciones fiscales de cada país. La selección Colombia femenina de voleibol cayó en su tercera aparición en el Mundial de Países Bajos. El equipo dirigido por Antonio Rizzola perdió por sets corridos ante Brasil y ahora deberá ganar obligatoriamente ante Argentina y ante República Checa para aspirar a un cupo a la segunda ronda. Hoy comenzó la Copa Ibagué Destino Deporte de Tenis en la Ciudad Musical, en la que el colombiano Nicolás Buitrago debutó con victoria ante Mateo Castañeda con parciales 6-1, 6-0. El M25 de la capital del Tolima tiene una bolsa de premios de $25.000 y concluirá el próximo domingo. Ay, Mor, las Andrew Sisters sí cantaban bonito, ¿no? Uf, nos fuimos hasta 1950, usted ni siquiera había nacido. Es más, su mamá no había nacido. ¿Y qué pasa? Belleza, usted sabe que yo tengo gustos de señora. No es de señora, eso es como de bisabuela. Ay, claro, y como usted dice que tiene 23 años y para que le crean vive hablando de esas muchachas de Fifth Harmony. Yo tengo 23, pero bueno, ¿por qué se le despertaron las ganas de escuchar a las Andrew Sisters? Ay, amiga, porque me preparé este batido proteico de limón con bebida de cola azucarada y destilado de melaza de caña tan rico. Y me acordé de esa canción. ¿Cuál batido de caña? Pues combino unos cubitos de hielo con juguito de limón, bebida gaseosa de cola y un destiladito de caña. Ay, amor, deja de aparentar. ¿Estás tomando ron? Ron con Coca-Cola y limón. ¿Y qué es el ron? Pues caña destilada. Pero esa canción de la que usted habla, que se llama Rum and Coca-Cola, no es de las Andrew Sisters, es de un venezolano. Ellas la grabaron y la hicieron famosa en el 45, pero no es de ellas. Ay, usted se inventa. ¿Cómo va a ser de un venezolano si está en inglés? Pues es que Leonel Velasco, el venezolano que la compuso, es de papá judío y mamá caribeña, entonces creció en Trinidad. Ay, mire que eso sí tiene mucho sentido porque el ron es el trago del Caribe por antonomasia. La caña llegó con nuestros ancestros esclavizados de las Islas Canarias, pero viene de Nueva Guinea y por allá en ese lado del mundo se inventaron todas las técnicas que conocemos para extraer azúcar. Y en este lado del mundo, ¿qué hicimos? Destilarla.
O sea que nosotros fuimos los que descubrimos cómo emborracharnos con azúcar. Ay, qué orgullo, ¿cierto? Imagínense, el siglo XVIII el Caribe se llenó de destilerías, donde hacían este destilado de la melaza de caña y lo metían en barricas de roble como si fuera vino para que se añejara. Pero venga, sígame contando la historia. Don Leonel Velasco hizo esta canción en Trinidad y después, ¿qué pasó? Pasó que Estados Unidos tenía una cosa que se llamaba USO, United Service Organization, y era una organización que iba a esos países en los que Estados Unidos tenía bases militares y les llevaba conciertos, teatro, cine, a todos los militares y las familias. En uno de esos viajes, Murray Amsterdam, un comediante y artista gringo, escuchó la canción, la llevó a su país y la grabó con los Andrews Sisters. Y sin pedirle permiso a don Velasco. Ay, no, amor, eso sí no está bien. De acuerdo, pero mire que en 1948 hubo una demanda por derechos de autor y Amsterdam tuvo que darle $150.000 en regalías. Ay, amor, ¿sabe que me da mucha risa? En 1945 los gringos matados cantando Drinking Rum and Coca-Cola. Y pues el ron con Coca-Cola se llama Cuba Libre. Y eso no es todo. La canción es una crítica al asentamiento de bases militares estadounidenses. Mire que después dice, both mother and daughter working for the Yankee dollar. Both mother and daughter working for the Yankee dollar. Sin tanto eufemismo, dice que las mujeres locales terminaban siendo prostitutas con los gringos. ¿Y nadie le dijo eso a las Andrews Sisters? Hasta donde yo sé, las llamaron un día antes, les dijeron, la música es esta, y como el ritmo era ese calipso tan sabrosón, ni se dieron cuenta. Ve, por eso hay que leer siempre la letra pequeña, amiga. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M, y esto es Cantar con la boca llena. Bueno, Carolina, ¿cómo me le va a usted con el Cuba Libre? El alcohol es perjudicial para la salud, Mateo. No, interesante cóctel. Yo prefiero tomarme el roncito con roncito tipo mojito. Okay, Es que con Coca-Cola es mortal. Eso buena anécdota, eso sí, ¿no? Buena anécdota para decirle a los amigos, ¿no? Para contar a los amigos. Ahí está. Que contó Laura. Bien, y con esta información despedimos nuestra misión para hoy. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana con más noticias. Feliz noche. Chao, chao. RTBC Noticias, emisión central.